Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre la Noche de Sant Joan y también sobre les fogueres de Sant Joan, el icono más grande de este 23 de junio. Y es que hoy vamos a ver por qué es tan tradicional esta fiesta que desde hace muchos años se celebra no solo en Asturias, sino también en otros puntos de la península e incluso en otros países. Esto es el especial de la Noche de Sant Joan. Quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que os resulta muy interesante, cronistas. Comencemos por preguntarnos qué es Sant Joan. Bueno, pues lo cierto es que es una tradición que nos viene de un origen celta. Recibía el nombre de Alban Heruin, en la que se hacía culto al sol y al agua. Es tradicional en muchos puntos peninsulares e incluso otros países, en general en muchas culturas y entre ellas la asturiana. Y bueno, os estaréis preguntando qué se celebra en esta noche tan especial, según estamos anunciando. Bueno, pues además del final de los cursos escolares y el inicio del verano, también se celebra el inicio del solsticio de verano, cuando el sol se encuentra en su punto más alto y va a comenzar a descender. Esto hace que esta noche del 23 de junio sea la noche más corta del año, lo que quiere decir que por lo tanto, es el día también más largo del año, el día en el que podemos disponer de más horas de luz. ¿Y cuándo se celebra esta fiesta? Bueno, pues se celebra la noche del 23 de junio de forma tradicional, a pesar de que el solsticio de verano, como todos sabemos, comienza realmente el 20 de junio. Esto se debe a que la Iglesia Católica quiso adaptar la fiesta de San Juan Bautista para que coincidiera también en estas fechas, al igual que hizo con muchas otras celebraciones paganas. ¿Y qué rituales se realizan en esta fiesta? Bueno, pues como es conocido por todos, se suele encender una hoguera o foguera con la intención de darle fuerza al sol. También en Asturias es tradicional hacerlo cerca de fuentes o ríos con intención de purificar. Además de danzar y bailar alrededor de la hoguera o foguera, también es tradicional engalanar las fuentes o los ríos para que así, además de que queden más bonitos, se purifique mejor. También es muy habitual bañarse en el mar, en las fuentes o en los ríos para poder gozar de buena salud el resto del año. ¿Y por qué decimos que la noche de Sant Joan es mágica? Bueno, pues lo cierto es que aquí en Asturias, por ejemplo, se dice que se puede ver cerca de las fuentes o los ríos a les xanes, mujeres de gran belleza con largos cabellos rubios que se podrían ver pues a lo largo de todo el día. También es posible ver la flor del agua que nace un instante con los primeros rayos de luz por la mañana. Esta flor se dice que trae amor, belleza y salud a las casas que la tengan. Y ahora la pregunta final que muchos de vosotros y de vosotras seguro que os estáis haciendo. ¿Cómo la puedo celebrar yo? Pues lo cierto es que saliendo a la hoguera o foguera de tu pueblo o ciudad y disfrutar de ese momento en familia es lo más ideal, por así decirlo, ¿no? También esperarse cualquier suceso inesperado, ya que como esta noche es mágica, puede pasar cualquier cosa o milagro y hay que estar preparado para ello. Por último, antes de finalizar el vídeo, os traemos 3 refranes que podéis recitar esta noche en familia o con amigos. Vamos con el primero de ellos. L'orballo per Sant Joan quita el vino y nunda pan. El segundo dice así: quien nun salió per Sant Joan da muestres de folgazán. El último versa así: dende Sant Joan a Sant Pedro van 5 días y medio. Y bueno, cronistas, pues muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Como siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y activar la campanita de las notificaciones, dejarnos vuestro like, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, para que también conozcan esta tradición asturiana y, por supuesto, comentar por aquí abajo lo que queráis. También seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, y tenemos que comentaros brevemente que nuestro número de WhatsApp ha sufrido
un pequeño, problema, entonces no estará disponible durante los próximos días, pero esperamos recuperarlo pronto. Hasta entonces, un saludo e informaremos de esto a través de nuestras redes sociales. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, el domingo que viene, como siempre, a las 12.